puesto de pie, por favor, y vamos a considerar la porción bíblica, que será la base del mensaje para esta mañana. Al libro de Romanos, vámonos al capítulo número 1, vamos a considerar los versículos del 1 al 7, aunque vamos a hablar básicamente de una frase del versículo 1 y dos frases en el versículo 7. Bajo el tema, llamado. Llamado, repite conmigo, llamado. Llamado. Aleluya. Santo. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Romanos capítulo 1, versículos del 1 al 7. Romanos 1, del 1 al 7. Leemos la palabra del Señor. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser ¿qué? Apóstol. O sea que fue llamado a un servicio. Apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. ¿Cuánto podemos creer esa declaración? Amén. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser ¿qué? De Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser ¿qué? Santo. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Padre, ha llegado un momento donde Aleluya. vas a hablar directamente Santo. a cada uno de los que estamos hoy aquí presentes. Declaramos, Señor, aleluya, que tu palabra va a edificar esta iglesia Amén. y a cada uno de nosotros en los fundamentos de nuestra fe. Y siempre nos vamos a cuidar de darte a ti toda gloria y toda honra. Amén. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Aleluya. Bendecido sea el Señor. Bajo el tema llamado. Y simplemente llamado. Llamado. Quiero comenzar declarando que la palabra llamado, cuando nos vamos al griego, la traducimos como kleitos. Cuando traducimos la palabra llamados al griego, kleitos. Y también se puede traducir como invitado. O sea que alguien que ha sido llamado, ha sido invitado. En esta porción bíblica de salutación de Pablo a los romanos, lo primero que Pablo declara en su experiencia personal es que ha sido llamado a ser apóstol, o sea, ha sido llamado a un servicio. Ha sido invitado para provocar un servicio. Y luego en el versículo 7 dice que también el creyente es llamado a ser de Jesucristo. O sea, que Jesucristo nos ha hecho una invitación. Amén. Y no se queda ahí. También Pablo dice que el creyente ha sido llamado a ser santo. O sea, que Dios nos invita a ser santos. ¿Podemos darle una alabanza a ese rey? Amén. Aleluya. En Romanos, específicamente esta palabra se utiliza 4 veces. Mencionamos ya en el versículo 1, en el versículo 6 y en el versículo 7, que somos los que vamos a estar considerando. Pero si usted se va a Romanos 8, mantenga su Biblia por ahí cerca. Si usted se va a Romanos 8, versículo 28, usted va a encontrar también la palabra llamado, o sea, una invitación. Llamado es una invitación. Romanos 8, 28 lee de la siguiente forma. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, y esto a los que son conformes a su propósito, porque son llamados. Dios nos hace un llamado, y a los que responden a esa invitación de Dios, todo le obra para bien. ¿Cuántos me siguen? Amén. Si consideramos entonces esta palabra llamado, o sea, invitación, en el Viejo Testamento la vamos a encontrar en citas como Mateo 20:16, Mateo 22:14. En Mateo 20:16 específicamente dice, así que los primeros serán ¿qué? Postreros, y los postreros serán primeros, porque muchos son los que
los invitados, más pocos son escogidos. Y si consideramos Mateo, capítulo 22 y versículo 14, es otro texto que muchas veces hemos escuchado y dice, porque muchos son llamados y pocos son, ¿qué? Escogidos. Vamos a cambiar la palabra llamados, porque muchos son invitados y pocos son escogidos. Así que esta palabra llamado, si la consideramos en su forma de verbo, en griego es kaleo, que significa llamar. Hay alguien que llama. Yo no sé si tú me entiendes. Hay alguien que te invita. Porque nosotros no escogimos a Dios, sino que Dios nos escogió a quién. A nosotros, pues Él nos ¿qué? Él nos invita a tener una relación con Él. El término llamado, Pablo lo utiliza en Romanos para indicar que hay unas peculiaridades del creyente. Hay algo que distingue al creyente en particular. Que no solamente aplica a la vida de Pablo como apóstol, sino que aplica a todos los miembros de la iglesia de Roma y también aplica a todos los que son redimidos. ¿Cuántos somos redimidos? La doctrina del llamamiento, porque es una doctrina, es una parte integral de lo que es la teología cristiana, los fundamentos de nuestra fe. Pablo habla de un llamamiento que se origina en Dios. ¿Quién origina el llamamiento? Dios origina el llamamiento. Él es el sujeto de la acción. Dios es el que te invita. Dios es el que te llama. Y el creyente redimido es el objeto de esa invitación que Dios hace. Yo no sé si tú le puedes dar una fuerte alabanza. Wow. Dios, o sea, qué privilegio tan grande, inmerecido por gracia, que Dios te invite personalmente. El llamamiento divino resalta, por un lado, quien invita es quién, Dios, pero por otro lado, resalta el llamado, la invitación porque usted la toma o no. Aleluya. O sea que el invitado decide si va a responder a la invitación, al llamado de Dios. Y en este pasaje que hemos considerado específicamente en una frase del versículo 1 y en dos frases del versículo 6 y 7, habla precisamente de cuál es el llamado universal que Dios hace al creyente redimido. Y lo primero que Pablo declara es el llamado al servicio. Y mire cómo Pablo lo dice en el versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Es necesario, entonces, que nosotros podamos considerar lo que la palabra apóstol significa. Apóstol en griego es apóstolos. Y ocurre 80 veces. Y 24 de ellas en las cartas de Pablo. Wow. Pablo, no hay prácticamente muy pocas epístolas que Pablo escribiera donde lo primero que él declara es que ha sido invitado por Jesucristo. Pablo utiliza la palabra al inicio de sus cartas, a excepción de Filipenses, 1 y 2 Tesalonicenses, Filemón y Hebreo. En todas las otras cartas, lo primero que Pablo dice es Pablo llamado a ser apóstol. O sea, Pablo ha recibido una invitación a servir ¿a quién? A Dios. Aleluya. Bendecido sea el Señor. Y esa palabra apóstol, si la consideramos en su verbo, es apostoleo. Y usted dirá, ¿y por qué tengo que considerar el verbo? Porque el verbo es quien declara la acción. Apostoleo, oiga bien lo que quiere decir apóstol, es enviar a alguien con una tarea. Miren lo que Pablo dice en cada una de sus cartas. Yo he recibido una invitación de Dios a hacer una tarea. Usted ha recibido una invitación de Dios a hacer una tarea. Usted y yo hemos recibido una invitación al igual que Pablo y tenemos un llamado apostólico como apóstol porque cada uno tiene una tarea específica que hacer y yo quiero que usted me siga en el contexto de lo que estoy hablando. Acabo de definir lo que es un apóstol. Es una persona, aleluya, que ha sido invitado con una tarea, ya sea para hacer algo o para entregar un mensaje.
Dios nos ha llamado a nosotros para hacer algo o para entregar un mensaje. Por lo tanto, la palabra apóstol hay que considerar, porque no cualquiera tiene la autoridad para llamar a alguien a hacer algo. Usted no le puede responder al llamado de cualquier persona. Ayer declarábamos que el hombre no debe confiar en el otro hombre. Y voy a cambiar la palabra confiar por lo que quiere decir en griego. El hombre no puede depender de otro hombre, porque el único perfecto es Dios. Aleluya. Eso es lo que quiere decir esa apóstol bíblica. Así que el apóstol, para que haya un apóstol, tiene que haber alguien que envíe y que comisiona. ¿Quién envía y comisiona? Dios. Tiene que haber una persona no solamente que tiene la autoridad de comunicar a sus siervos, sino que además es la que posee algo que es de él. Yo no sé si tú me sigues. Algo que es de él, que desea compartir con nosotros. Dios desea compartir con nosotros el elemento de salvación y vida eterna. Y Dios entonces nos comisiona a nosotros los redimidos con una tarea específica y con un mensaje específico. ¿Para qué? Para que usted lo lleve a acción. Aleluya. Porque Dios quiere tener ¿qué? Relación con nosotros. Lo que desea ese Dios que nos llama es importante. ¿Sabe por qué? Porque si no fuera importante, no se iba a preocupar en comisionar a nadie para llevar el mensaje. Simplemente no habría comunicación con Dios. Wow, yo no sé si usted puede pensar qué bendición tan grande que para Dios sea sumamente importante que nosotros nos comunicamos con Él. Amén. Yo no sé si eso es recíproco. Amén. Yo no sé si para usted es muy importante comunicarse con Dios, pero la palabra me dice que para Dios es importante comunicarse con la criatura. Amén. Aleluya. Y ese es tan importante que en el jardín del Edén lo primero que estableció fue esta relación vertical. Adán en el jardín del Edén para que aprendiera a comunicarse con Dios. Hablando de apóstol, al apóstol, que es aquel que tiene un mensaje que ejecutar o una misión que hacer, tiene que cumplir ese mensaje al pie de la letra. El trabajo que le asigna a Dios tiene que cumplirlo al pie de la letra. Ese mensaje no lo puede ni alterar, ni añadir, ni quitar, ni evitarlo a su gusto, ni acomodarlo. Él tiene que ejecutar el llamado de aquel que lo invitó a provocar esa acción. ¿Quién es el amo? Dios es el amo. Dios es el amo. Y ese amo envía a su siervo para que regrese y le dé un informe de su misión. Dale un fuerte aplauso a él. Hablando de Pablo, Pablo tenía, por tomar a Pablo de ejemplo, tenía bien una conciencia muy clara de todos los componentes que corresponden a ese llamado apostólico de llevar una misión. Mire lo que podemos declarar de Pablo. Supo quién lo enviaba. Pablo, siervo de quién? De Jesucristo. Él sabía quién lo envió. Sabía lo que tenía que hacer. ¿Sabe por qué? Porque en 1 Corintios 9:16 dice: pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anuncio el evangelio. Pablo sabía lo que tenía que hacer. Y Pablo también pudo dar los resultados al final de su vida cuando dijo específicamente en 2 Timoteo 4, versículos de 6 a 7, Pablo dijo: su misión ha sido satisfecha. He cumplido con el trabajo que Dios me ha asignado. ¿Podemos decir lo mismo que Pablo? ¿Podemos declarar hoy que hemos cumplido con la misión que Dios nos ha asignado? Y Pablo entonces da el grito de victoria y dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes. El primer llamado que Dios le da a un redimido, ¿cuántos somos redimidos en esta casa? Es el del servicio. Y a cada uno, en cada uno de nosotros, Dios ha entregado un mensaje y ha entregado en cada uno de nosotros un propósito. Aleluya, algo que hacer. Pregunto yo y no me conteste. ¿Usted sabe para qué? ¿Cuál es la invitación que Dios le ha hecho a usted? ¿Para qué Dios lo llamó? ¿Sabemos en esta mañana cuál es el servicio que nosotros tenemos que darle a Dios? Aleluya.
No es simplemente llegar al templo, por eso voy ahorita. No es simplemente declarar que soy creyente y cargar la Biblia, para eso voy ahorita. No. Eso es muy académico. Aleluya. Eso es muy académico. Oiga bien, el segundo llamado que Dios le hace, que Jesucristo, que Dios hace al creyente. ¿Llamado a ser de quién? ¿De quién hemos sido llamados? ¿A ser de quién? De Jesucristo. Wow. Piense en la frase. He sido invitado a ser de Cristo. Aleluya. He sido invitado a ser de Cristo. Aleluya. Entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo, dice el versículo 7. Mire, la vida cristiana es una experiencia de transición de poderes. Se dirá, ¿cómo, pastor? Sí, una vida es una experiencia de transición de poderes. Es una vida de experiencia de transición de poderes y de posesiones. ¿Sabe lo que éramos antes de la conversión? Éramos propiedad del diablo. Es que no tengo otra forma de decirlo, tengo que decirlo así. El hombre antes de ser convertido es propiedad de Satanás y está sometido al poder de Satanás. Pero cuando se convierte del demonio a Cristo, oiga bien, del despotismo de aquel demonio a la gracia, entonces el creyente pasa a ser desde Jesucristo. Nosotros somos invitados a ser de Jesucristo. Dar un fuerte aplauso. Hay muchos pasajes bíblicos que establecen esta relación. Esto que hemos declarado, que cuando usted se convierte pasa a ser del demonio a Cristo. Pues claro que pasa a ser del demonio a Cristo. Que usted pasa de ser del déspota enemigo del hombre a la gracia de Jesucristo. Pues claro que pasa a la gracia de Jesucristo. Por eso es que en Juan 8:44 dice, el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos, vosotros sois de quién? De vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Por eso también el Señor dijo allá en Juan 8:34, porque ya le había dicho anteriormente esto, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo ¿de qué? Del pecado. Aleluya. Y continuó diciéndole, así que si el Hijo os libertare, seréis que verdaderamente libres. Cuando usted es convertido, cambia de Señor. Y el Señor de su casa es Cristo. Por eso es que Él nos invita al servicio y nos comisiona y nos invita a que seamos de Él, de Jesucristo. Pablo le dijo allá a los tesalonicenses en un momento dado, en 1 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 9, le dice, porque ellos mismos cuentan de vosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y al Dios verdadero. Y si no fuese suficiente, le dice a los efesios, el mismo apóstol le dice lo siguiente, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois de la luz en el Señor, andad como hijos de luz, porque cuando el hombre se convierte del demonio a Cristo, del despotismo de aquel demonio, se convierte en ser hijo de gracia. Aleluya. Bendecido sea el Señor. Y si consideramos el pensamiento de Pedro dice allá en 1 de Pedro, versículos 2 al 19, y este sí que es muy conocido por nosotros. Dice, mas vosotros sois ¿qué? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Pero no es suficiente. Vamos a darle un golpe más fuerte de peso bíblico a esta declaración. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios. Dan un fuerte aplauso a Dios. Que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora hay misericordia de Dios, porque Dios te ha llamado y Dios te ha invitado a que seas de Él. Aleluya. Y una razón fundamental por la cual el creyente es propiedad de Jesucristo. ¿Sabe cuál es? ¿Sabe por qué el creyente es propiedad de Jesucristo? Porque fue comprado y adquirido por Dios por la sangre de su Hijo amado Jesucristo. En 1 Pedro, versículo de 1 al 18, 1 Pedro 1, del 18 al 19 dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir
la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Y el versículo 19 dice, si con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Es fundamental que el creyente sepa que la invitación a ser de Jesucristo ha sido provocada y ha sido comprada y ha sido adquirida por esa preciosa sangre de Cristo. Aleluya, gloria a Preciosa Cristo. sangre, mi vida cambió, mis pecados, mis culpas lavó. Ha quedado atrás el pasado sin Dios. ¿Verdad que lo cantamos? Fue en esa cruz donde la historia cambió, donde mi vida tomó otro sentido, donde no alcancé la razón de vivir. Con Jesucristo. Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta, Jesús, aleluya. Mire, pero no podemos dejarlo ahí. Hemos sido llamados al servicio, ¿verdad que sí? Cuando dicen amén. Hemos sido llamados a ser de Jesucristo. ¡Wow! ¡Qué privilegio! Mire, no hay otra creación que tenga lo que Dios nos ha dado a nosotros. Yo no sé si usted lo toma. No hay otra creación que tenga lo que Dios nos ha dado a nosotros. Pero, oiga bien, hay una condición. También somos llamados a ser santos. Repite conmigo, hemos sido llamados a ser santos. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, dice el versículo 7 del capítulo 1. La santidad es el estilo de vida de Dios. La santidad es el mayor atributo que Dios tiene y no hay negociación con Él. Ninguna criatura puede venir donde Dios, presumiendo que sus obras van a cambiar la santidad de Dios. Ninguna. Es más, ninguna criatura puede pensar que es salvo por medios propios. Porque nosotros tenemos una naturaleza de pecado. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y si allá en la cruz del Calvario, cuando el Hijo estaba crucificado, que se hizo pecado, en un momento dado el Hijo declara y dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Si Dios si los sentimientos de la humanidad de su Hijo no influyeron en el Dios Todopoderoso, es porque Dios no responde a sentimientos. Entonces, si Él no responde a sentimientos, aunque es amor y nos ama, si no hay santidad, no somos propiedad de Él. Dar un fuerte aplauso a Dios. Nadie puede pretenderse cristiano, nadie puede pretenderse el Hijo de Dios si la santidad no es la característica de su vida. Las características principales del creyente, oiga bien, ¿cuáles son? La característica principal del creyente no es hacer profesión de fe. La característica principal del creyente no es que crea en Dios. Pues mire, porque hasta los demonios creen. Aunque esa creencia no lo salva, pero creen. La característica principal del cristiano no es asistir a la iglesia. La característica principal del cristiano no es tener una Biblia. La característica principal del cristiano no es haber sido bautizado. La característica principal del cristiano no es haberse hecho miembro de una iglesia. No, esa no es la característica principal del cristiano. La característica principal del cristiano es vivir una vida en santidad. Y esa santidad no es opcional. Esa santidad es un imperativo de Dios para contigo. Por eso es que en 1 Pedro, versículo de 15 al 16, haciendo énfasis en el versículo 15, dice, sino aquel que os llamó es que santo, el que te invitó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y si eso no fuese suficiente, 1 Pedro versículo 16 dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy ¿qué?
santo. La mayor distintivo y característica de la vida del creyente es la santidad de aquel que lo invitó. Dale un fuerte aplauso al Rey. Así que podemos declarar, y lo voy a hacer muy extenso, podemos declarar que Dios nos ha llamado al servicio, llamados a ser apóstoles. ¿Cuántos dicen amén? Dígame en el contexto. Que Dios nos ha invitado y nos ha llamado a que seamos propiedad de Jesucristo. Y Dios nos ha invitado y nos ha llamado a que seamos santos. La santidad es un estilo de vida diario y es fundamental porque es el resultado de nuestra participación en la naturaleza divina. Yo no sé si lo dije muy rápido. La santidad es un estilo de vida y es el resultado de nuestra participación en la naturaleza divina. ¿Qué el hombre puede interpretar como la naturaleza divina? ¿O qué características el hombre y su humanidad le pueden atribuir a un Dios perfecto? Pues mire, el hombre dice que Dios es amor, dando un fuerte aplauso al Rey. El hombre dice que Dios es bondad. El hombre dice que Dios es gracia. El hombre dice que ya hay inmutabilidad de Dios. O sea, que Dios no cambia, que Dios no tiene sombra de variación, que Dios no se deja llevar por ningún efecto exterior que haya sido creado, porque Dios es quien tiene el poder. La palabra de Dios nos dice que Dios es amor, pero que en algún momento es fuego consumidor contra aquellos que adoran al pecado. La palabra de Dios me dice que Dios es omnisciente. La palabra de Dios me dice que Dios tiene paciencia. Paciente y misericordioso Jehová. La paciencia es un atributo que no es para el sujeto, no es para usted. La paciencia la ejerce Dios con él mismo por misericordia y bondad al hombre. Aleluya. La palabra de Dios me dice que Dios es soberano. Señor. Y la palabra de Dios me dice que Dios es santo. Aleluya. Y esa excelencia es la máxima excelencia de la naturaleza divina. Por eso Dios te dice, te llamo al servicio. Por eso Dios te dice, te llamo a que seas propiedad de Jesucristo. Y por eso Dios te dice, todo está condicionado a que seas santo como yo soy santo. Usted dirá, ¿y cómo yo voy a ser santo como Él es? Hay un Cristo. Por eso primero te dice, te invité a que seas de Cristo. Y siendo de Cristo, ahora Él te ha redimido y te ha justificado. Y a través de Él tú puedes tener relación conmigo. Dale un fuerte aplauso al Rey. ¿Sabe cómo Dios entra en nuestra vida? Por medio del Espíritu Santo. ¿Sabe lo que sucede cuando el Espíritu Santo llega a nuestra vida y nosotros permitimos que el Espíritu Santo comience a redarguirnos? Que nuestra vida cambia. Aleluya. O sea, hemos sido liberados, pero tenemos que ser regenerados. Y una vez somos regenerados, entonces somos justificados por Jesucristo, porque somos entonces propiedad de Cristo. Porque si usted no permite que el Espíritu Santo comience a cambiar su vida, usted no es propiedad de Cristo. Usted simplemente ha hecho una confesión. Y cualquiera confiesa, pero no todo el mundo se arrepiente. El arrepentimiento se activa cuando usted deja de hacer aquello que usted sabe que no le agrada a Dios. Y una vez entonces, desde Jesucristo, es santificado, porque Cristo lo santifica. Y una vez santificado, entonces usted puede decir, algún día estaré en la presencia de un Dios santo, santo y santo. Aleluya. Si Dios reside en nosotros y si Dios es santo, su santidad nos es impartida para que seamos diferentes del mundo y califiquemos para entrar al cielo. ¿Sabe por qué? Porque el cristiano tiene que vivir en santidad. ¿Sabe por qué? Porque desde el momento en que el cristiano se ha convertido en un templo donde Dios mora, donde Dios reside. 1 Corintios 3:16 nos dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y el 19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y
y que no sois, y que no es vuestro. Mira, iglesia, un Dios santo, repite conmigo, mi Dios es santo. Mi Dios es santo. Pero miren lo que voy a decir, iglesia, un Dios santo no puede morar en un recinto que no sea santo. Lo voy a decir otra vez. Un Dios santo no puede morar en un templo que no sea santo. Dios no puede morar en un antro de perdición, porque ese sitio no es parte de la naturaleza de Dios. Y si nosotros somos un antro de perdición, Dios no está con nosotros. ¿Sabe lo que hay de parte de Dios para nosotros? Ira. Por usted no ama. Declaramos que Dios es amor, pero declaramos que tampoco Él va a comprometer la santidad por nadie. Oh, Dios no te entiende. Sí, porque nosotros decimos que Dios me conoce. Sí, muy fácil. Claro que te conoce. ¿Y qué tú me quieres decir con eso? ¿Tú sabes lo que dice el Salmo 50:21? Que lo escribí por aquí en la esquinita para que no se me olvidara. Dice, pensabas de Cristo que sería como tú. Dale un fuerte aplauso a Dios. Pensabas de Cristo que sería como tú. Así que Dios no puede morar en un antro de perdición porque está en contra de su naturaleza. Los antros de perdición son los sitios donde quien mora es el demonio. Y Dios no va a comprometer su santidad con alguien que valora más al demonio que a él. No una vez. Sí, porque es muy fácil. Es muy fácil declarar gracia. Sí, claro. No hay problema, la gracia de Dios está. Lo que pasa es que como Él es santo, por más gracia que tenga, no va a dejar de ser Dios por ti ni por mí. Dale un fuerte aplauso a Él. No va a dejar de ser Dios por ninguno de los seres que Él ha creado. Porque en nuestra naturaleza no hay nada que nos haga merecedores de salvación. ¿Saben por qué somos merecedores de salvación? Por gracia. Por gracia, repite conmigo, por gracia. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos da el don de fe. ¿Sabe por qué? Porque ningún hombre puede atribuirse que tiene algo que provocó en Dios un sentimiento de que dijera, este hombre es bueno. Nosotros no somos buenos. Bueno es Dios. Aleluya. Aleluya. Qué lindo eres, Padre. Así que si nosotros somos salvos, es porque en algún momento Dios nos dio vista espiritual. No crea que usted la tenía, usted estaba ciego. Y yo también. Aleluya. Wow. Qué hermoso es tú, Señor. Miren, voy a terminar. Sí, porque estoy inspirado, pero voy a terminar. ¿Sería posible que un rey, quien es nuestro Señor, Rey de Reyes, ¿verdad que sí? ¿Sería posible que un rey hiciera residencia en un chiquero? Yo no sé si tú me estás escuchando. Yo quiero que tú me contestes eso, iglesia. ¿Sería posible que un rey hiciera residencia en un chiquero? Mira bien lo que estoy haciendo. ¿Sería posible que un rey santo hiciera residencia en un chiquero de perdición? No. Repítelo conmigo. No. Aleluya. Entonces, de la misma manera, Dios no puede morar en vidas que no estén acorde con su naturaleza de santidad. Da un fuerte aplauso al Rey. Yo te voy a pedir que esté puesto de pie, iglesia. Miren, voy a concluir. Hemos podido ver a través de esta pequeña reflexión que Dios a todo creyente redimido le hace un triple llamado. Al servicio, llamado a ser apóstol, con una misión y esperando unos resultados, donde el mensaje no sea adulterado, porque no previene del que lo lleva, sino del que lo dio. No sé si tú me entiendes. Eso es muy importante. Dios nos hace un llamado a que seamos propiedad de Cristo, llamados a ser de Jesucristo. Y Dios nos hace un llamado a vivir en santidad.
Y yo voy a hacer una pregunta sencilla. Sencilla. Dios no nos va a aceptar a nosotros a base de lo que nosotros somos. Porque nosotros somos naturaleza pecaminosa. ¿Cuánto entienden ese punto? Doctrina. Dios nos acepta a nosotros por la gracia, la fe que en algún momento tomamos y la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado, el cual nos justifica. Por eso Dios nos acepta. Dios es el creador de todo, pero no es el padre de todos. Tenga eso muy presente. La máxima excelencia que Dios tiene es la santidad. Y porque Dios es santo, óigame bien, iglesia, deberíamos acercarnos a Él con la máxima reverencia. No porque hay un pastor, no porque hay un laico ministrando, no. Somos siervos. Simplemente porque el que nos invitó es santo. El sujeto que llega, que es usted y yo, debemos venir a Él con la máxima reverencia. Reverencia. El que lo ha invitado a usted es Dios. Y declaro nuevamente lo que dice el Salmo 50:21. Pensaba de Cristo que sería igual que tú. Wow. Qué versículo hermoso. ¿Pensabas de Cristo que sería igual que tú? Pues te tengo una noticia. Su amor, bondad, gracia, inmutabilidad, ira, omnisciencia, presencia, soberanía de Dios son parte de la naturaleza de Dios, pero sobre ella está la santidad. Y Dios no es igual que el hombre, pero Dios ama al hombre, pero nunca le va a conceder una concesión que vaya en contra de lo que Dios es. Dios es Dios. Dale un fuerte aplauso a Dios. Yo te invito a que levantes tus manos ahí donde te encuentras. Y si de alguna manera has sido edificado, y sé que has sido edificado, porque yo he sido edificado. Si tú no has tomado el mensaje para ti, yo lo tomé completo para mí, porque me hacía falta. Me hacía falta. Pues déjame decirte que pensemos reverencialmente en quién es el que nos ha invitado y en qué lugar nos encontramos. Levantemos nuestras manos y demos gracias a Dios en esta mañana. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por esta hermosa bendición. Gracias, Padre, por esta hermosa palabra que ha edificado a tu pueblo, a los redimidos. Por tus bondades, Señor. Por tu misericordia, Señor. Mira, y sobre toda cosa por tu paciencia. Mira si tienes tanta paciencia con tu creación y amas tanto a tu creación que todavía no has declarado juicio final sobre ella. Todavía le estás dando la oportunidad de tus bondades para que podamos nosotros hacer lo que nos corresponde hacer. Y es aceptarte como único y exclusivo Salvador y vivir en una vida de santidad. ¿Que somos imperfectos? Somos imperfectos. De carácter, de acciones, de juicio, de decisiones, de momentos, claro que lo somos. Si alguien aquí me dijera que no lo es, yo le diría, pues están fuera de sitio, vete al cielo ya, a la presencia de Dios, allá. Pero mientras respire que Él no te llame, que nosotros tenemos esta naturaleza, donde hay una lucha del pecado con el espíritu, mi hermano, siempre va a haber situaciones donde no vamos a hacer lo que es lo propio, no lo hacemos, no porque lo queramos, es que no lo hacemos. Y tenemos que entender eso. Pero eso no es un amuleto ni es una justificación. Déjame decirte que Dios conoce al sujeto y la naturaleza, nuestra forma de pensar, porque Él se hizo hombre. Oh, no nos conocerá. Claro que nos conoce. Todo lo que nos
quiera hoy aquí. Aleluya. No me lo pregunte a mí. Santo. Yo si usted quiere coger el altar, coger el altar. Yo no tengo problema con eso. Si Aleluya. usted se quiere quedar ahí, quédese ahí. ¿Por qué estamos hoy aquí? Porque declaramos que somos un pueblo santo, una nación de vida, un real sacerdocio de Dios. La pregunta es, y con esto cierro, ¿estamos viviendo según los llamados de Dios al servicio, a ser de Jesucristo y a ser santo? El Dios misericordioso es con nosotros, pero el Dios santo no va a residir en nosotros si nosotros no hacemos lo que debemos hacer. Si hay algo, declárelo, confiéselo y arrepiéntase con Dios. Porque Dios lo ama, pero nunca va a dejar de ser Dios por nadie. Y nunca va a dejar de ser santo por nadie. Lamentablemente, si no se lo han enseñado así, es así. Dale un fuerte aplauso al video. Bien, vamos a